El siguiente tema que me parece que es vital para esta escuela, que tiene que ver con la paternidad. Solamente lo voy a introducir y mañana lo desarrollamos. Y el sábado, pues entonces solamente veremos porque mañana me toca a mí entonces solo desarrollo paternidad mañana, y el sábado voy a desarrollar solamente una tipología de la iglesia. Pero ahí ustedes tienen la tipología según el candelabro. Está sumamente interesante. Y el candelabro, para mí, o sea, desarrollé un estudio en mi mente, no se los puse ahí, pero en mi mente lo pegué con un estudio que yo hice hace varios años sobre las iglesias de Apocalipsis, que son el candelabro, hablan del candelabro. Pero les coloco ahí la tipología del candelabro, coloco la tipología de María, coloco la tipología de los huesos secos, que es la condición de la iglesia presente. La condición de la iglesia presente, la declaración, pero entonces vemos a María trayendo a nacimiento, porque no es solamente decretar, no es solamente profetizar para que se levanten y se conviertan en un gran ejército, sino que tiene que haber propósito y caminar en ese propósito. Y también coloco a Esteban como la iglesia testigo, que es la iglesia mártir, y creo y quiero animarles de esto. Yo creo, no sé ni qué voy a hablar el sábado, cuál voy a escoger, pero les voy a decir esto: de la que yo no hable, usted estúdiela. En el caso de Esteban, le va a conectar directamente a la unción de los dos testigos de los últimos tiempos, que desde ya les digo, no son literalmente ni Elías ni Moisés. Claramente la Biblia establece que son los dos pactos. En ninguna parte dice que literalmente son ellos, es una enseñanza judía. En ninguna parte es judía la enseñanza que son literalmente ellos los que aparecen. Pero la Biblia dice claramente que son los dos pactos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hablar de Esteban necesariamente nos va a llevar a la unción de los últimos tiempos, que es la unción de los dos testigos. ¿Qué hacen estos dos testigos? Si yo no le enseño, usted estúdielo porque es poderoso. Si no hablo de los candelabros, la función del candelabro, y con esto voy a iniciar. En el mes Av, que es el quinto mes, que les decía al principio, es el mes de la consolación y el mes de la paternidad. Históricamente me puse a revisar qué hechos ocurrieron en la historia en ese mes. Y en el mes quinto, en la destrucción de los dos templos, con la diferencia de tiempo que hubo, siempre fue en el mes quinto. Históricamente. Bueno, de hecho, ¿sabe dónde yo lo busqué? Fue en Wikipedia. Wikipedia en inglés. Allí fue donde lo busqué, no me fui a ningún diccionario. Me fui a ver destrucción del templo cuándo fue, porque había visto una referencia y lo voy a buscar aquí. Los dos templos, el templo de Herodes, que se conoció después, pero el primer templo, ambos fueron destruidos en ambos meses. Y me encontré algo sumamente interesante. Allí mismo en Wikipedia, que del primer templo, del templo de Salomón, eso fue lo que me llevó a estudiar el candelabro, ese detalle. Porque yo dije, aquí hay una conexión, aquí hay una revelación de Dios, y efectivamente. En la destrucción del primer templo, cuando empezaron a hacer las excavaciones arqueológicas y todo eso, lo único que se encontró del primer templo fue una granada de oro. ¿Saben que el candelabro tenía colocadas granadas de oro que estaban hechas de una sola pieza? Eran macizas, eran pequeñas, pero eran oro macizo que había en el candelabro. Lo único que se encontró de ese primer templo así completo fue una granada de oro. Cuando yo estoy leyendo eso allí, de verdad que yo sentí en mi espíritu, ¿de qué habla esto, Señor? Aquí tiene que haber algo, y empecé a estudiar el candelabro, y estudié el candelabro desde la perspectiva de cuando Dios le revela a Moisés allá en el Antiguo Testamento cómo iba a ser los utensilios, y estudié el candelabro de Zacarías.
y el candelabro de Apocalipsis. Porque en el candelabro de Zacarías con respecto al candelabro de Moisés hay unas diferencias. Pareciera que él de alguna manera está hablando de otro candelabro. Ahora, es el mismo candelabro, pero Zacarías empieza a hablar de ciertos detalles que no aparecen allá. Y el candelabro que está viendo Juan en Apocalipsis tiene mucho que ver con el candelabro de Zacarías. Y es muy interesante porque yo lo empiezo a estudiar es a raíz de que este detalle, ¿por qué Dios permite que solo una granada? Orando por esto, justamente como hace unos días, Chuck Pierce escribió algo que dice el mes de las granadas. ¿Alguien lo leyó? Que dice que las granadas hablan de cumplimiento de promesas. Sí, verán. Ya yo tenía, gracias a Dios, todo mi trabajo hecho sobre el candelabro. Y además él lo que escribió fue lo que significa la granada. La granada, según lo que él dice allí, es que es de los frutos que se dan para fiesta de tabernáculos, y por ser de los frutos que maduran con bastante anticipación, entonces eso nos habla a nosotros en su interpretación profética. Él dice entonces, desde esa perspectiva, que la granada representa aceleración del tiempo para cumplimiento de promesas. Es lo que él establece. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en mi estudio yo veo varias cosas que son sumamente importantes dentro del candelabro, porque esto sí tiene que ver con una cosecha que el Señor nos entrega a nosotros de promesas, pero nos habla, a mí me habla, y yo lo puedo conectar rápidamente con Ezequiel 37, después que todo estaba muerto, bien muerto, porque recuerden que ahí dice, esta es la casa de Israel, esta es la iglesia. Y yo lo vi personalmente. ¿Se acuerdan que ayer les dije, esta mañana, que yo estaba orando al Señor por esperanza cuando estuve en Israel? Le dije, Señor, dame esperanza, porque lo que yo veo aquí, lo que yo estoy mirando aquí es la iglesia. Y encontrarme ese detalle para mí fue esperanza. No somos del todo destruidos. No importa la condición presente, ni personal, ni de tu familia, ni de tu ministerio, y no lo estoy diciendo irresponsablemente como los predicadores de la prosperidad, ¿ok? Lo estoy diciendo con la responsabilidad que implica el hecho de que puede ser que estemos viviendo un tiempo de devastación profunda, pero si nosotros seguimos creyendo a Dios por lo que Él nos ha dicho, no importa, está la esperanza de resurrección al ministerio. Amén. Y eso fue lo que yo pude ver con esa granada. Eso me hizo entonces estudiar con mayor ahínco el mes de Ab. Fue lo que, entonces aquí hay algo importante que tenemos que estudiar, y encontré la conexión profética de esto con la unción de los últimos tiempos. Y 10 minutos me va a ser imposible decírselos, pero yo creo que mejor no me voy para aquí, le voy a ir por el resumen para que vean la introducción. Es para que vean que en todo hay una conexión. Si el mes de Av, que es consolación y paternidad, y una imagen clara de Esteban como mártir me habla a mí de la capacidad de ser testigos para los últimos tiempos, pero eso tiene que estar conectado con la unción profética de los últimos tiempos, que es traer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿verdad? Veamos esto ahora para que ustedes lo puedan entender. Los dos templos, vámonos un momentico, el primer templo que fue la gloria de Israel, porque fue el templo de Salomón. La gloria en todo sentido se convirtió en una de las maravillas de ese momento, del mundo de ese momento. El segundo templo del que se habla allí, que es destruido, al que se está refiriendo, es el que nosotros conocemos como el templo de Herodes. Recuerden que Jesús, cuando está profetizando en Mateo 24, profetiza de su muerte y de la destrucción de ese templo. Amén. Ok. Ambos templos son destruidos en ese mismo mes. Y lo que Dios en ambos lugares, en ambos momentos históricos está hablando acerca de que hay una unción
que va a nacer, una unción que venía, que iba a restaurar todas las cosas. Vemos en Malaquías que cierra el Antiguo Testamento. No se preocupe, hermana, ya déjelo ahí. Déjelo ahí. La unción de la que Malaquías empieza a hablar para que hayan 400 años donde el hombre y Dios, el hombre como humanidad completa no se conectó con Dios, no porque Dios dejó de hablar, sino porque dejamos de oír. Cierra con esa promesa. Hay un Elías que viene y ese Elías va a preparar el camino. Si leen el pasaje, dice que va a venir súbitamente a su casa el Señor. De repente el Señor va a venir a su casa. Pero esto no va a ser sino después que alguien que es el mensajero prepara el camino, y ese es el Elías que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Luego en el Nuevo Testamento, los fariseos preguntándole a Jesús con respecto a Juan le dicen: ¿qué piensas tú de Juan? Y él dice: este era el Elías que tenía que venir, pero Elías va a tener que venir otra vez. Esta unción que ya vino y preparó mi entrada, viene nuevamente a la tierra, y esta unción que es introducida por el ángel a Elizabeth y a Zacarías, le dice que iba a ser, fíjense cómo cambia, que el corazón ¿de quién? De los rebeldes iba a volver al corazón de los justos. Lo que quiere decir allí, escuchen esto porque es mi introducción para que lo vaya a entender mañana, que no todos los padres son justos. Porque dice que va a volver la primera parte, Malaquías, el corazón de padres a hijos. Y después de hijos a padres. Pero dice después de rebelde a la prudencia, dos cosas, de los justos. Esta es la unción paternal de los últimos tiempos. Entonces, no todos los que están fungiendo en este momento como padres espirituales tienen prudencia de justos. Por lo tanto, no tienen la unción para que esto ocurra. Y esta es la razón por la cual nuestras naciones están siendo destruidas. Porque dice que si esto no ocurre, la tierra se destruye. ¿Con maldición que manda quién? ¿El diablo? Dios. Dios mismo maldice la tierra. La unción que se está soltando en este momento, y esto es lo que produce esperanza. A la gente que amamos a Dios, que amamos a su pueblo y que amamos sus propósitos con pasión, que lo amamos con ovarios como las mujeres y con bolas como los hombres. Y si quieren lo quitan, pero eso no es grosería. Esto es la respuesta a nuestras oraciones. Dios está levantando un liderazgo que tiene prudencia y que tiene justicia. Y que está haciendo que el corazón de los rebeldes sea sanado. Y en esta dinámica, la tierra está siendo sanada, va a ser sanada. La razón por la cual Dios no escogió que la unción de los últimos tiempos fuera una unción como las que ya se conocían, sino una unción de padre, es porque la historia se repite. Yo les enseñé hace tiempo con los moveres a lo largo de la historia de la iglesia, ¿qué se restauró? Hubo una restauración del Padre, hubo una restauración del Hijo, hubo una restauración del Espíritu Santo. Eso lo vimos a través de las restauraciones en los diferentes moveres que se dieron. Pero la restauración de este tiempo es la restauración
del Padre nuevamente. Ahora, si usted tiene claro lo que enseñé del Adán, entonces entiende que esta no es enseñanza de que están siendo restaurados varones al liderazgo, sino hombres y mujeres con la naturaleza de Dios Padre. Amén. La capacidad, porque si Dios tiene su hey, Dios no concibe como la mujer que se le sale la barriga. Dios concibe y pare en su declaración. ¿Sí o no? Trae a nacimiento por la palabra. Trae a vida por lo que dice. Y esa naturaleza es la que injerta, en la que está colocando en el corazón de los padres espirituales que no son ni hombres ni mujeres, o sea, que no son varón y hembra, sino siervos de Dios, gente con la naturaleza de Dios para traer su propósito a este tiempo. Amén. Vuelvo a decir, la paternidad que Dios está levantando no tiene nada que ver con género. Toda enseñanza, venga de quien venga, si realza uno de los géneros, ya usted sabe que es una voz extraña. Aunque esté de acuerdo con su doctrina de 2000 años. No es del Señor, porque Dios está restaurando todas las cosas al principio. Y el principio me habla de lo que Dios creó era bueno y estuvo complacido con eso. La restauración empieza entonces, ¿dónde? Aquí. El liderazgo que Dios está levantando es un liderazgo que primero conoce a su Dios. Que en segundo lugar, su única prioridad y deseo es el reino de Dios. Yo siempre que hablo de la prioridad y el deseo, yo me quebranto. Porque, hermanos, miren, Dios me ha dado y me la sigue dando la bendición de ir a tantos lugares a enseñar. Y me duele en mi corazón encontrarme con tanto liderazgo. Eso es lo que se llama ser desgraciado. Es decir, sin gracia. Sin gracia. Un liderazgo desgraciado. Que usa y abusa a la novia del Cordero. Eso a mí me duele aquí. Por eso hablar del reino y de los propósitos me lleva a lágrimas. Que hemos sido tan malos administradores de la gracia. Por eso es que son desgraciados, ¿lo entienden? Porque ahí dice que son administradores de la gracia. Y la hemos administrado mal y nos hemos convertido en unos desgraciados y hemos hecho de la iglesia unos desgraciados. Porque los hemos enseñado mal. Y los tenemos bajo nuestra disposición a través de la manipulación, del control y de la intimidación. Pero Dios se cansó y el tiempo, siempre en la Biblia cuando dice, pero en el tiempo señalado, no dice por el Espíritu, ni por Cristo, sino ¿por quién? Por el Padre. Gracias. En el tiempo señalado por el Padre. Hay una maduración en el tiempo señalado por el Padre. Y si usted ve desde el principio, ¿cuál era esa maduración? Siempre va a haber esto. Y escuchó Dios el clamor de su pueblo. Y se acordó Dios de su pacto. Y lee cuando no es el tiempo, cuando dice, vean Apocalipsis, por ejemplo, y las almas de aquellos que estaban diciendo, esperando por justicia, el Señor le dice, espérense un poquito más de tiempo, todavía no ha llegado el tiempo. ¿Han leído eso? No había una maduración. Pero la maduración no es un tiempo cronológico. Es un tiempo en la eternidad donde la novia está preparada. Por eso es que la oración, por ejemplo, para Venezuela como iglesia venezolana, no es, Señor,
quítanos esta situación, sino madura tu iglesia. Porque en el momento que la iglesia está madura, es cuando la iglesia tiene la capacidad para gobernar con Cristo. No es una iglesia niña. La iglesia de Apocalipsis que dice, el espíritu y la novia dicen, ven, no es una oración de llanto, ni de moco, ni de desesperación. Es una oración madura porque ella está preparada para el esposo. La oración por la iglesia venezolana es, Señor, madura la iglesia. Siéntalo, Señor, en ese lugar donde con claridad de propósito pueden tomar decisiones que van a afectar a toda la nación, el destino de la nación y el destino de generaciones. En ese momento, entonces Dios se acuerda de su pacto. En ese momento Dios se acuerda que hay una palabra que Él entregó a Venezuela, un destino que entregó. Y en esa palabra Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Cuando Daniel, estudiando justamente la destrucción del templo y estudiando todo eso, qué interesante, Daniel ya un viejo en la corte. Dios, y por cierto, está ahí en su material. Sale aquella famosa mano, el yod, ¿se acuerdan? El yod de Dios, lo estudié fue por eso. Y esos dedos empiezan a escribir. ¿Y cuál fue la declaración de Daniel? El Señor pesó tu obra, te encontró fallo y te quitó el reino. Me puse a estudiar ese pasaje. Primero Daniel, si lo ve a lo largo del libro, siempre era, permíteme, Señor mi rey. Dios te salve María, llena eres de gracia, pues. Así saludaba todo el tiempo. Vean ahí. Pero ese día que lo llama ese rey, que no lo llamó el rey, sino la reina, porque él estaba hecho del dos. Dice que las piernas le temblaban y le pegaban una con la otra. Y la reina madre, porque no era la esposa, se acuerda que había un Daniel, ahí no era Belsasar. Daniel le habían cambiado el nombre en Babilonia, pero su carácter en Dios permaneció tan intacto que ni el rey logró llamarlo Belsasar, sino que lo tuvo que llamar, llamen a Daniel. En ese pasaje. Wow, saben que yo no me había dado cuenta de ese detalle hasta ahorita que lo estudié. Y lo he leído, lo he predicado, pero uno todo el tiempo es ciego. Llamen a Daniel. Todavía este hecho del número 1 y el número 2, como está el de aquí. Todavía viene y le dice, tú eres de los cautivos, tú eres de los esclavos que trajo mi padre. Miren qué osada es el pecado y la vileza. Está que no puede ni moverse viendo lo que está ocurriendo. Y todavía quería, yo soy el rey, tú eres de los esclavos que trajo. Y Daniel no le dice ni mi rey ni mi señor. Nada, vean ahí. Y Daniel va directo y le dice, mira, tu papá fue un rey a quien Dios le entregó de todo. Se ensoberbeció. Y Dios lo puso a comer pupú con los animales. Dios le devolvió el reino porque reconoció al Señor. Y por eso estás tú aquí. Pero tú te ensoberbeciste igual. Por lo tanto, lo que dice ahí es, te pesaron y quedaste fallo, mi hermano. Así es que despídete de esto porque se te acabó. Esa misma noche. Y esa misma noche fue destruido el imperio babilónico y tomaron los persas. Cuando yo estaba leyendo esa palabra, yo dije, Señor, yo no tengo la edad de Daniel ni cerquita. Y probablemente, muy seguramente, no tengo el nivel de madurez que tenía Daniel en lo profético. Pero Señor, yo creo esta palabra.
sobre Venezuela. Que tú pesaste y los encontraste fallos. Y yo no les tengo que hacer ninguna venia, sino que son encontrados fallos y el reino se cae. Pero había un Daniel, que no era Belsasar, que cuando el siguiente imperio toma, dijo: nosotros no podemos gobernar sin la sabiduría de este hombre. Y la siguiente pregunta que yo me hice fue: ¿quiénes son esos Danieles sabios que están en la iglesia venezolana, que al salir un sistema le pueden decir: ¿quién otro sino tú para gobernar? Si los pastores a los que ustedes veneran como grandes apóstoles son ladrones, corruptos, marihuaneros, abusadores de niños, con 10 mujeres en la iglesia, pero esos son los que están en gobierno, pregunto, ¿está lista la iglesia? ¿Ven que no está? ¿Ven que no está? Pero cuando usted no tenga miedo de empezarle a caer a pedradas a los sinvergüenzas que están usurpando el oficio y a decirle se acabó, porque el clamor de una nación está llegando a su límite. Y no te voy a permitir seguir usurpando un oficio que no te corresponde. Tú no eres apóstol, tú eres un perro. Ay, no, ya empezó con la grosería. Miren, si usted como madre o padre no lucha por sus hijos con los dientes y con las uñas, usted es un mal padre y una mala madre. Somos padres de Venezuela. Compórtate a la altura. Lucha con las uñas. Cae a mordisco el que tengas que caer. Cae a patadas el que tengas que caer. No te le dobles a nadie. No le hagas venia ni le pongas alfombra a ningún pendejo de eso que está gobernando, ni en la iglesia ni en el gobierno. Y compórtate a la altura de Dios. Entonces el tiempo, el día señalado llega. Me saca la piedra cada vez que vengo y me dijo: ay, el pastor, el apóstol. Ay, ¿cómo que el Dávila? Ay, qué bueno que se me olvidan los nombres. Ladrón de millardos. Y ustedes lo llaman apóstol. Sinvergüenzas, tienen lo que se merecen. Está llamando apóstol a un ladrón que se llevó un poco de dinero que el gobierno le dio. Y después ahora viene con su cara bien limpia. Ustedes tienen pastores en sus iglesias que se están cogiendo a las mujeres. Y ustedes, el ungido de Jehová del diablo. Abusadores de niños. Y ustedes dejémoslo para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y es que tú no tienes una piedra cerca, chico, que le meta por allá abajo y que lo deje por lo menos sin funcionar por 3 meses. De una sola pedra que le metan. A eso es lo que yo me refiero. Que tiene que haber en el fondo, allá adentro, en el vientre, Dios mío, algo que nos duela por la nación. Hemos dejado que hagan con la nación lo que sea porque no te duele. La unción paternal, que es la unción Juan. La unción Juan era fuerte porque luchaba por los hijos con lo que tenía que luchar y se acabó. Juan a nadie nunca lo vemos pidiendo un permisito para predicar un ratico en la sinagoga. Jamás. Jamás. Nunca fue a que le prestaran una túnica, nada de allí, de esa ropa. Nunca. Pero ¿cómo se mueren ustedes porque lo invitan a una iglesia grande, pues? ¿Cómo se mueren por sentarse al lado de uno que aunque tiene 50 años en el oficio, que ya le salió hongo en las nalgas de estar sentado ahí porque no se mueve y ustedes se mueren por estar al lado? ¿Ven por qué es que no se quita el juicio de la nación? Porque tiene que haber un Daniel que después, que tiene la capacidad de decir: tú te pasaste de soberbio y se te cayó el negocio. Y que cuando viene el siguiente gobierno dice:
¿Quién otro como tú para gobernar? Y mi oración en ese momento fue: Señor, yo empiezo a orar por esos hombres y esas mujeres que tienes en alguna parte. Señor, en alguna parte tienen que estar en Venezuela. En algún hueco, Señor, tiene que haber gente. Tienes que tener gente en alguna parte de un hueco que no conocemos, que tenga la capacidad para gobernar a Venezuela. Que tenga la capacidad, Señor, para reactivar una economía que está completamente sin nada. Que tenga la capacidad para reactivar las industrias. Que tenga la capacidad, Señor, para poner orden, para agarrar todo el montón de brujos y mandarlo para sus países con caracoles y todo. Claro. Pero si empezando que le tienes miedo a que se te pare un palero y que te haga una cosa. Te tiembla por allá una cosa cuando piensas que te pueden hacer un decreto y por eso yo no me meto, no. Ay, hermano. Ay, sí es el tiempo de la unción. Pero Venezuela necesita, ustedes. Venezuela son ustedes, soy yo. Yo le dije a mi familia que me soltara y no me quiere soltar. Y yo le dije, si no hay nadie que quiera pararse, yo aunque ustedes no quieran me voy. No a pastorear ninguna iglesia, porque yo no estoy interesado ni en su diezmo, ni en su ofrenda, ni en su gente. Un diablero que tienen metido ahí. No. Aquí hay un trabajo que hacer en el gobierno. Hay que hacerlo. Ahí es donde necesitamos meternos. Necesitamos meternos en las alcaldías, necesitamos meternos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, necesitamos nuevos jueces, hermanos, necesitamos una nueva comunidad médica que se levante con integridad a luchar por la gente. Necesitamos inversionistas que inviertan por amor. Pero si los primeros que están aprovechándose de los demás son ustedes porque tienen tiempo para ir a hacer las colas y después venden la leche tres veces más alto, por favor, hermano, no se ponga con que Venezuela está bajo juicio, sino que usted es el sinvergüenza también que está ayudando a eso. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Y yo quiero orar hoy. Yo oré ese día, pero yo lo quiero orar hoy otra vez con ustedes. Que el Señor madure en nosotros eso que le puso a Daniel, eso que tenía ese viejito, que tenía, yo no sé qué tenía por dentro, esa capacidad, esa entereza de pararse delante de quien fuera y decirle lo que le tenía que decir y seguir siendo el hombre de Dios. Eso lo necesitamos con urgencia. Le doy gracias a Dios que Marco Huy, después que se fue de aquí, no se ha vuelto a parar. Se le arreglaron las piernas, pero todavía no ha tenido ningún concierto. Y dirán, ay, qué mujer más mala, ¿para qué se metió con el brujo y se vino a robar los reales aquí también de la gente de ahí del lago? Pues a mí no me da pena decir esto. Y usted me sabe si piensa mal de mí, usted o los que sean. A mí no me importa. Yo voy a decretar el juicio que ya fue declarado. Jezabel y con los que con ella fornican. Jezabel no es una mujer, Jezabel es un sistema que está metido dentro de la iglesia. Y los que están fornicando con Jezabel, que caigan en cama. Que caigan en cama en el nombre de Jesús. Porque no más. Hasta aquí, Señor. Hasta aquí. Nos cansamos. Usted tiene que cansarse, pero decir, me cansé, pero yo camino a la altura de un hombre o una mujer justo. Inserta tu hey para que mi fe sea contada por justicia. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, ¿cómo hablar de esta palabra? Es no hablar, Señor, de tus propósitos para nuestra nación. ¿Cómo, Señor, no hablar de esto, de la capacidad para multiplicar, para fructificar, para llenar la tierra? Y no, Señor, llorar por esta tierra. Señor, yo oro, Señor, para que hagas lo que tengas que hacer con la gente a quien vas a levantar en este tiempo para gobernar. En donde estén, Señor, y yo creo que aquí hay gente para eso, Dios. Aquí están los que van a dirigir, oh Dios.
Los nuevos ministerios, ministerio de salud, ministerio de agricultura y cría, el ministerio de minas. Señor, aquí están los ministros. Señor, la gente que va a traer estrategias del cielo para levantar un país destruido. Aquí está, Señor, gente, Señor, que no se va a corromper porque ama la nación y ama tus propósitos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por esta nueva generación tuya, que no es una generación cronológica, Señor, es tu generación. Es esa gente, Señor, que tú tienes en diferentes lugares, Señor, a quien le estás trayendo pasión. En el nombre de Jesús, sácalos a la luz en este tiempo. Que sean conocidos, Señor, que su voz se levante como trompeta. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto sus vidas donde quiera que estén. Es de esos por los que yo oro, Señor, no por los malandros que tenemos en la iglesia. Señor, a esos llévatelos antes que yo te los mande. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Pero muestra esa misericordia sobre nuestras vidas, trayendo revelación a nuestro sentido. Impactando nuestro sentido, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y que el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, llene nuestras vidas, Señor. Que amemos con el corazón de Dios. Que amemos con el amor de Cristo, Señor. Padre, y estamos preparados. Yo, Señor, Padre, yo estoy lista para que tú me uses si tú quieres en esta nación otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por los nuevos estadistas que tú vas a levantar y que estás levantando de en medio de tu iglesia. Señor, tenemos juristas, tenemos gente, Señor, que puede trabajar con las leyes, con la Constitución. Tenemos gente, Señor, que puede trabajar, Padre, a nivel de distribución de recursos. Tenemos gente, Señor, que puede trabajar, oh Dios, a nivel de reparación, oh Dios, de infraestructura. Señor, yo oro para que el poder de tu Espíritu, esa sabiduría de lo alto, empiece a llenarse, Señor, sus mentes, empiece a llenar sus corazones. Levántalos donde estén, Señor. Tráelos si se fueron. Padre, haz lo que tengas que hacer, pero levanta en cada área gubernamental gente tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levantamos en el nombre de Jesús, oh Dios, la gente que tiene que encargarse de los sistemas educativos en Venezuela. Padre, del sistema de justicia, de los tribunales, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por esto, pero oramos con el compromiso de nosotros ser gente que está a tu disposición. En el nombre de Jesús. Quiero decirte esto, para que entiendas lo que significa la granada. Ya todo esto se puede cerrar. Cuando yo estaba más joven, que estábamos en el ministerio universitario, que Dios empezó a traer a mi vida pasión por las naciones. Ahí fue donde empezó a nacer la pasión por las naciones de una manera distinta. Y recuerdo que en una oportunidad, en un evento que teníamos, en una reunión, yo le dije al Señor, pero con toda la sinceridad del mundo, así sin nada en mis manos, le dije, Señor, si tú quieres, yo quiero. Y Señor, yo voy a ser testigo a donde tú me lleves, sin temor. Yo no tenía idea de lo que yo estaba orando. Yo pensaba para ese momento, ay, que las naciones me iban a aplaudir cada vez que yo llegara a una. Eso es lo que uno piensa. Y no ha sido así. Pero cada puerta que Dios ha abierto, cada lugar que el Señor nos ha llevado en la tierra, lo hemos hecho en la dignidad y en el poder del Espíritu. Y cuando yo entendía la granada, le dije, Señor, yo sé que tú entendiste, pero yo no saqué de mi corazón a Venezuela cuando te dije las naciones. Y si este es el tiempo de yo regresar, en el momento más acabado de Venezuela, yo regreso. Dios siempre va a usar a alguien que diga, no importa las consecuencias,
y tener que empezar de cero en un lugar es terrible. Pero empezamos de cero y hemos sido exitosos, victoriosos en el Señor. No en nuestra habilidad, en el hey de Dios. Y yo dije, Señor, ahora con 50 yo puedo empezar otra vez, si tú quieres. Puede decirle usted al Señor, por amor a su nación, Señor, yo tengo la edad que usted tenga, pero lo que tiene, no se ponga a esperar que si la bendición, que si Dios le va a dar en lugar de eso una tremenda casa, un tremendo carro. Ay, por favor, deje eso. Porque esa no es la condición que Dios quiere para que le sirvamos. Dios nada más quiere el privilegio de yo servirte. Eso fue lo que le dije en aquella vez. Mi privilegio es servirte, no importa dónde, cómo, ni qué necesidad tenga que pasar, ni qué precio. Y Dios ha sido fiel. Podemos decir en este tiempo, Señor, yo quiero servirte. Aquí, no importa el precio, lo que tengamos que hacer. No importa el martirio, porque testigo es mártir. Que sea yo un instrumento. Esteban fue la sangre que Dios honró para que el ministerio de Pablo se extendiera por toda Asia. Pablo existió porque hubo un Esteban. Pablo existió porque hubo un Esteban. ¿Tú serías capaz de ser un Esteban? ¿Tú tendrías el corazón de Dios para ser un Esteban? Ojalá que sí, porque en este momento necesitamos esa sangre de Esteban, regando la tierra de Venezuela, para que el Señor honre esa sangre, en el nombre de Jesús.